Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Hoy les hemos preparado un episodio corto, pero muy especial. Así que, sin más, los invitamos a escuchar los 3 relatos que preparamos para ustedes, si es que se atreven. En fin, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Son muchos años los que tengo trabajando en servicios funerarios y velatorios en la Ciudad de México. He tenido diferentes roles, pero el que más he ocupado por años es ser el responsable de la logística de los servicios. Ya saben, coordinar las entradas y salidas, armar el papeleo, asegurar que las salas estén disponibles, etc. En esta línea de negocio, estando tan cerca del dolor, el sufrimiento y la pérdida de las personas, es fácil tener experiencias difíciles y sí, también extrañas. Más allá de las clásicas historias de escuchar ruidos, sentir presencias y observar cómo objetos se mueven o notar que desaparecen sin razón aparente, he logrado tener experiencias mucho más cercanas, más inquietantes. Se trataba de una noche de pocos servicios. Era de madrugada y una familia estaba velando a un abuelito, mientras que, en contraste, en otra de las salas se encontraban velando a una joven de unos 20 años. Siempre es difícil despedir a un ser querido, pero por lo menos para mí, a pesar de lo desensibilizado que puedo estar, es muy perceptible un aire especialmente fúnebre cuando se trata de alguien joven, alguien que podemos decir que aún no le tocaba. Por el momento no teníamos más servicios activos ni próximos, por lo que decidí irme a mi oficina a adelantar lo que pudiese con el papeleo de estos dos. Estaba trabajando en el papeleo correspondiente y noté de reojo cómo parecía que alguien se paseaba por fuera de mi oficina, como si quisiera preguntarme algo. «Un momento, por favor», dije en voz alta para que me permitieran terminar con lo mío, y un instante después levanté la mirada y no había nadie, por lo que salí de mi oficina pensando en que alguno de los familiares o visitantes del servicio necesitaba algo. Saliendo de mi oficina estaba una chica en el pasillo, con la mirada perdida y claramente desorientada. Yo sentí que algo no andaba bien. Esa sensación que uno llega a tener de que lo que está pasando es diferente. Sin embargo, tengo que volver a hacer énfasis en que en este tipo de trabajos esa línea es muy delgada. A veces uno tiene esta sensación simplemente porque la vibra de la gente que viene es muy pesada y es muy entendible. Otras veces es porque en efecto estamos en contacto con experiencias paranormales. En el punto de ver a la chica, yo solo podía decir que algo no andaba bien. «Buenas noches, señorita. ¿Está todo bien con el servicio?» La chica estaba muy desconcertada. No entendía bien qué pasaba y caminaba de un lado a otro sin responder a mi pregunta. Insistí en ofrecerle mi ayuda. Me ha tocado ver infinidad de personas que entran en shock y que tienen episodios de ansiedad. Después de algunos intentos, la chica finalmente me contestó que creía que estaba perdida, que estaba dormida y que despertó aquí, y que estaba tratando de encontrar a su familia. Al momento que dijo eso, entendí perfectamente lo que sucedía. Y es en este punto donde vale la pena decir que la persona que me entrenó a mí, que trabajó en este negocio por más de 30 años, me había advertido de este tipo de situaciones y cuál era la mejor manera de atenderlas. Poniendo en práctica estas recomendaciones, le pedí a la chica que me acompañara a mi oficina. Así lo hicimos, y le pregunté su nombre, conociendo casi con certeza absoluta cuál sería su respuesta. Me respondió: «Rebeca Palomares». Ahora sabía inequívocamente
que se trataba de la chica que estaban velando en una de las salas. Mi mentor me había explicado que muchas veces las almas de las personas que mueren de forma súbita cobran conciencia mientras están siendo veladas y aparecen desorientadas y alteradas en las instalaciones de la funeraria. Que lo mejor es no decirles directamente nada, sino guiarlas de manera muy tranquila a que lleguen a la conclusión correcta por su cuenta. Creo que te puedo ayudar. Ven conmigo. Ya sé en qué sala está tu familia. Le dije a la chica mientras yo hacía un poco de actuación mirando los registros para darle un poco de realismo y no alterarla. Ella me miró con una expresión de alivio y asintió con su cabeza. Salimos de la oficina y ella iba detrás de mí, caminando. Yo me detuve unos metros antes y le dije con la mayor dulzura que pude: «Allí está tu familia», señalando con mi mano hacia la entrada de la sala donde estaban velando su cuerpo. La chica avanzó con mayor velocidad y justo en el umbral de la entrada de la sala miró al interior. Lo que sigue a esto es la razón por la que comparto el relato, por lo desgarradoramente triste que fue notar en su rostro cómo la comprensión llegaba a su ser. Volteó a verme por un segundo, con algo que yo diría eran lágrimas en sus ojos, y me invadió una sensación de dolor infinito. No me asustó, no me causó miedo. Por un segundo ella me transmitió toda su tristeza y desesperanza. Instantes después caminó hacia el interior de la sala, y yo avancé detrás de ella para apreciar que ya no estaba ahí, que en la sala solo se encontraban, a la vista, los familiares de la chica, y ella dentro de su ataúd. No era la primera, ni ha sido la última vez que he tenido experiencias paranormales en mi trabajo. La razón que hace esta historia tan especial para mí es que me puso a pensar que nosotros siempre creemos que la muerte es el fin y que acaba con el sufrimiento. Después de haber vivido esto, me aterra pensar que aún después de habernos ido, todavía se nos puede partir el corazón. Siempre he trabajado en el sector turismo. Me ofrece una posibilidad inigualable de interactuar con las personas, que es algo que me llena de satisfacción. Por otro lado, el turismo es, como a mí me gusta decir, una bestia caprichosa. Por temporadas es muy demandante y lleva tu tolerancia al límite, pero recompensa muy bien. En otros casos, como en épocas recientes, entra en un letargo prolongado que pone a prueba la capacidad de administración de todos nosotros los que nos dedicamos a esto. Una de las épocas que más disfruté fue cuando formaba parte de la tripulación de un crucero que da servicio en el Caribe. Los horarios son estrictos y estar en una embarcación por semanas resulta muy pesado. Sin embargo, tiene sus bondades, ya que te permite generar buenos ahorros mientras que gastas lo mínimo en vivienda y alimentación. Fue en esta etapa de mi vida en la que yo tuve una experiencia que hasta el día de hoy no puedo entender al 100%. Permítanme explicarles antes un poco de la logística básica de un crucero. Los pasajeros están en la embarcación solo una parte del tiempo del viaje, con duraciones entre 5 y 14 días, ya que el itinerario siempre incluye escalas en distintos destinos dependiendo de la ruta. En el caso de los cruceros del Caribe Oriental, usualmente se visitan lugares como Bahamas, Saint Thomas, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, Haití, entre otros. El viaje en cuestión sucedió cuando yo ya tenía un tiempo trabajando en cruceros y creía haber visto todo, hasta ese momento. Desde la salida del crucero en Florida, se comentó entre la tripulación que había un pasajero muy peculiar. Había reservado una de las suites, que son los camarotes más lujosos. Quienes le dieron abordaje y acceso a su suite lo describían como alguien de avanzada edad, unos 70 años, y de aspecto un tanto desaliñado y que apenas pronunciaba palabra. Después de salir de Florida, usualmente se pasan máximo 2 días en navegación, que es esencialmente el periodo en el que más tiempo se está en la embarcación. Durante este tiempo al pasajero no se le vio salir de su suite. En cuanto comenzaron las escalas en Saint Thomas y Saint Kitts, el ajetreo disminuyó un poco la atención que hasta entonces se le había dado al extraño pasajero, por lo que realmente nadie notaba qué pasaba. Cuando nos dirigíamos hacia el Labadí, en Haití, hubo un problema con alguien de la tripulación dentro de la sección de la suite, y a mí me reasignaron en su lugar.
Lo curioso es que el pasajero misterioso, a diferencia de en los otros destinos, tan pronto se llamó a desembarque, se alejó con velocidad. Regresó apenas a tiempo para el abordaje. A partir de este punto comenzaron a suceder cualquier cantidad de eventos extraños. Tanto otros pasajeros como miembros de la tripulación, incluyéndome, escuchábamos durante las noches ruidos extraños que provenían de la suite. Ruidos como cantos y conversaciones entre varios individuos, cuando sabíamos que no había nadie más registrado en este camarote. El pasajero no permitía el acceso a los servicios de mayordomo y limpieza que vienen incluidos, y para este punto nadie lo había visto ingerir un solo alimento. Lo peor sucedió cuando hicimos puerto en San Juan. La mayor parte de los pasajeros desembarcaron y se quedó prácticamente la tripulación sola. Por supuesto, el hombre misterioso seguía en su camarote. Una bandada de gaviotas se acercó al barco, justo al balcón del camarote del individuo misterioso. De pronto, se comenzaron a escuchar estas conversaciones nuevamente, y a los pocos instantes, las gaviotas comenzaron a graznar como si algo las asustara. Pudimos notar a la distancia que algunas parecían heridas. Fue imposible no sospechar que algo raro había pasado con el hombre. En la última noche antes del regreso a Florida, el hombre salió de su camarote, perfectamente arreglado y dispuesto a ir a la cena. Su apariencia ya no era desaliñada, y, desafiando a toda razón, su aspecto ya no era el de alguien de edad avanzada. Aparentaba, cuando más, unos 40 años. Ninguno de nosotros tenía una explicación de lo que sucedía. Hasta la fecha, no tengo idea de qué fue lo que sucedió. Cuando varios de nosotros en la tripulación lo conversamos, solo pudimos imaginar que el hombre practicaba alguna clase de brujería y que por eso hizo el desembarque en Haití, quizá para ir con algún doctor de vudú, y que probablemente esos ruidos que escuchábamos durante el viaje eran parte de algún ritual. Esta teoría se reforzó cuando el personal de limpieza reportó haber encontrado restos de lo que parecían aves en el camarote. Gaviotas, para ser más preciso. Durante los 6 años y medio que tengo trabajando como conductor de un auto privado, de esos que se piden por aplicación, me ha pasado de todo. Desde parejas tóxicas que discuten por razones diversas, muchas veces tontas, hasta eventos paranormales. Por el contacto que tengo con algunas personas que manejan grandes vehículos como trailers y autobuses, he aprendido algunas lecciones importantes. Una de ellas, y que hasta la fecha creo que me ha ayudado bastante, es el siempre tener objetos sobre el asiento del copiloto. Esto previene que alguna entidad o alma en pena se siente ahí. Es un consejo valioso, y así como me lo enseñaron a mí, yo se los recomiendo a todos quienes estén escuchando esto. La historia que quiero compartir sucedió hace no mucho tiempo. Era de madrugada y tomé el viaje con un pasajero que tenía como destino un domicilio en una de las partes más alejadas del Ajusco, hacia el extremo sur de la Ciudad de México. Usualmente sigo las indicaciones del navegador, pero en esta ocasión particular, el pasajero iba diciéndome exactamente por dónde ir. Aprende bien el camino. Tienes que regresar exactamente igual que como viniste. No le hagas caso al navegador. Te va a marcar calles que no existen y puedes acabar en un barranco si las tomas. Me dijo amistosamente el pasajero mientras seguía dándome instrucciones. Yo traté de poner la mayor atención que pude al camino mientras subíamos, en caso de que su advertencia fuera verdadera. Digo subir, porque el camino en efecto es de subida y con múltiples curvas. Al fin llegamos a su domicilio, y me repitió lo mismo, que no hiciera caso del navegador y que tomara exactamente el camino que usamos para llegar. De regreso, avancé un pequeño tramo que era inconsecuente, pues coincidía tanto en el navegador como en la ruta que usamos de llegada. Mi curiosidad me llevó a verificar lo que decía el pasajero, y en efecto, era cierto. Aparecían rutas en el navegador que terminaban súbitamente y que de ir a mayor velocidad o no poner atención, acabaría uno teniendo un grave accidente. Entonces, tratando de seguir mi memoria tan fielmente como era posible, comencé el descenso y me empecé a topar con decisiones difíciles, ya que en algunos puntos había bifurcaciones en el camino. Es decir, no sabía si tomar a la izquierda o a la derecha. Por lo menos en un inicio, creo haber tomado la ruta correcta, pero en algún punto, con toda certeza, escogí mal, ya que lo que recorría no me parecía familiar. Fue en este punto cuando comenzaron los eventos extraños. Lo primero que sucedió fue que empezó a hacer un frío muy intenso.
frío que no se sentía 2 minutos antes. Las ventanas y los cristales del auto comenzaron a empañarse al punto que me dificultaban la visibilidad. Tratando de racionalizar esto, pensaba, es el Ajusco, es una zona boscosa y aquí siempre hace mucho frío. Un par de minutos después, uno de los faros del auto, el derecho, comenzó a parpadear y acabó por fundirse, lo cual me dejó con la iluminación del faro izquierdo únicamente. Y ahí estaba yo, helándome, perdido y con una visibilidad casi nula. Decidí a no quedarme atrapado. Seguí avanzando. Pensé que el corazón se me detendría cuando claramente sentí que me tomaban del brazo, como si alguien en el asiento trasero me hubiera dado un apretón en el brazo. Al tiempo que esto sucedía, el faro izquierdo del auto comenzaba a parpadear también, como si fuera a fundirse, tal como le había sucedido con anterioridad al otro faro. Yo ya estaba muy nervioso, pues ya no solo tenía la sensación de que me sostenían el brazo, sino que ahora también sentía una respiración en la nuca. Todo venía del asiento trasero, en donde no había nadie. Nadie vivo al menos. Llegué a lo que había identificado como el último tramo antes de salir de la zona boscosa y comencé a ver casas y calles con normalidad. Justo antes de cruzar este tramo, alguien o algo me tomó de la cabeza y la sacudió con fuerza de arriba a abajo. Yo no detuve la marcha del auto, y tan pronto salí de la zona boscosa, literalmente al instante, los cristales ya no estaban empañados, cuando 2 segundos antes mi visibilidad era casi nula. El faro izquierdo ahora funcionaba con normalidad, y dejé de tener esa sensación de que me respiraban en el cuello. Comentando esto con algunos amigos, me decían que probablemente me topé con algún alma en pena o quizá una bruja. Pero independiente a esto, yo tengo la sensación de que querían llevarme. Querían que yo tuviera un accidente y que no la librara. Quizá querían cobrarse conmigo o con algún otro inocente alguna deuda que tuviera. Muy bien. Ahora quizá verán las funerarias de otra manera, o si viajan a la Jusco, tengan muchas precauciones. Mientras tanto, les agradecemos que compartan nuestro contenido, le den like y se suscriban si es que no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana. Que descansen. Ecos de terror.